Bueno, pues muy buenos días a todos. Para quien no me conozcan, y espero tener el gusto de conocerles, soy Moisés Matamoros, militante de la Cuauhtémoc desde hace ya casi 6 años y secretario juvenil de la Cuauhtémoc. Vamos a ver brevemente el pensamiento de distintos personajes del PAN. La que sigue, por favor. Lo que viene en la guía básicamente es Manuel Gómez Morín, y de todo el universo que escribió, solo 1915. De Efraín González Luna, aunque no viene en la guía, si se pregunta, partes de su texto que se llama Humanismo Político. De González Morfín, su hijo, Luna es el papá, Morfín es el hijo. Su texto, Cambio Democrático de Estructuras, la que sigue. De Castillo Peraza, una compilación que igual viene en la guía, Doctrina e Ideología. De Rodríguez Prats, un texto de los 90 que se llama La congruencia histórica del PAN. Y de Luis Felipe Bravo Mena, que tampoco viene en la guía, pero es un libro de hace 5 años, Acción Nacional, Ayer y Hoy, la que sigue. Bien, Manuel Gómez Morín, como ustedes saben, fue el fundador del PAN. Y básicamente lo que se pregunta es sobre el ensayo 1915. ¿Qué debemos recordar de este ensayo? Sencillamente que fue un intento de Gómez Morín para poner de acuerdo a su generación. Señala el año 1915 porque, recordémoslo, era un año de suspicacia e indefinición. ¿Qué significa esto? Que los mexicanos en ese tiempo, en la lucha revolucionaria, no podían entenderse, no podían llegar a acuerdos, y eso significaba que hacían malos gobiernos. Ese es el motivo del ensayo. ¿Qué propone Gómez Morín? Que hagamos una generación. Es una propuesta. Y no una generación como la que nosotros hemos vivido en nuestras escuelas, que fuimos generación 2009, 2012, o distintas formas, sino o que somos una generación millennial, de los que nacimos del 85 al 2000. No, eso no busca Gómez Morín. Dice que una generación es independientemente de la edad, independientemente del lugar donde vivimos, es un grupo de personas unidas por la exigencia de hacer algo y el impulso de cumplir una misión. Personas de distinta edad, de distinta procedencia. Una generación para Gómez Morín es un grupo de personas unidos por la exigencia de hacer algo. Y ya que tenemos esa generación, ¿qué propone Gómez Morín? Un criterio de acción, o lo que hemos conocido como el dolor evitable. Lo que hizo Gómez Morín en ese tiempo fue decirle a su generación, que estaba llena de desacuerdos entre comunistas, liberales, capitalistas, fue decirles: oigan, y si evitamos el dolor evitable, ¿quién está de acuerdo? Pues la mayoría de quien lee ese texto dice: pues va, me la juego, evitemos el dolor evitable. Y así podemos hacer no solamente que nos dejemos de pelear, sino buen gobierno. ¿Sí me van siguiendo? No todo dolor, hay mucho dolor. El dolor de un sismo, de un huracán, de un accidente, no. Solo el dolor que se hace con voluntad, o como quien dice, dolosamente. El que causa la voluntad o la ineficacia de los gobiernos. Entonces, Gómez Morín dice: este año que vivimos, 1915, no nos va a llevar a ningún lado.
Estamos indecisos, indefinidos, sospechamos uno del otro y no vamos a llegar a nada. ¿Por qué no somos generación? Y mejor aún, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en evitar el dolor evitable? Pues, ¿quién no estaría de acuerdo? La que sigue. Iba nada más a interrumpir a Moisés. Aquí hay como 3 preguntas de examen. ¿Qué es para Gómez Morín una generación? Esa es una pregunta de examen. Es un grupo de personas unidas por la exigencia interior de hacer algo. Los incisos son gente que comparte la misma edad y demás. No son las respuestas. La respuesta correcta es un grupo de personas unidas por la exigencia de hacer algo. Entonces, por si a alguien le toca, para que se acuerde de mí. Y también otra pregunta es lo del dolor evitable. ¿Qué opinaba Gómez Morín sobre el porvenir? Una cosa sí es la pregunta, y lo que busca Gómez Morín es que se evite el dolor que se puede evitar. ¿Vale? Oye, yo tengo una que quiero saber, a ver cuál sería la respuesta. No, pues sí viene. Es que dice, para Gómez Morín es el camino para suprimir el dolor humano. Y las opciones son el criterio moral, la ciencia, a un criterio moral, o la política. La política es lo que hace que se pueda evitar el dolor evitable. Por eso Gómez Morín le decía a Vasconcelos que sea un partido político. Bueno, gracias. Pero otra vez, ¿puedes volver a leer la pregunta? Voy a leer la pregunta y... Para Gómez Morín es el camino para suprimir el dolor humano. Inciso A, el criterio moral. Inciso B, la ciencia. Inciso C, la técnica subordinada a un criterio moral. O inciso D, la política. La respuesta correcta es la política, ¿vale? Ya ahí tienen la respuesta organizada por el buen momento. Bueno, spoiler. Bien, y si vamos a evitar el dolor evitable, ¿cómo lo hacemos? Gómez Morín introduce el concepto de técnica. Técnica entendida simplemente como no improvisar. Conocimiento cuantitativo y conocimiento de la realidad. Es decir, nunca dejar de estudiar, pero nunca dejar de conocer los problemas por la gente que los sufre. Eso es la técnica para Gómez Morín. Conocimiento cuantitativo y conocimiento de la realidad. Y, sobre todo, dominar los medios de acción. Es decir, por ejemplo, si vamos a evitar el dolor evitable, pues dominar el medio de acción, que en este caso es el Partido de Acción Nacional. Es decir, tener control de nuestra herramienta, de nuestras fuerzas. Y dice, y esta pregunta me tocó a mí, según Gómez Morín, ¿cuál es el nuevo programa de acción? Sencillamente, vigor en la técnica, es decir, nunca soltar ese conocimiento cuantitativo o ese conocimiento de la realidad, pero también ser generosos en la vida, bondad en la vida. Y aquí podemos ver 15 años antes de la fundación del partido, el lema del partido. ¿Cuál es el lema del partido? Por una patria ordenada y generosa. Un orden entendido como ser rigurosos en la técnica y una generosidad o bondad en la vida. ¿Y todo para qué? Al finalizar, Gómez Morín dice, bueno, toda esta propuesta de ser generación, de evitar el dolor evitable, de ser técnicos, sencillamente es para encontrar, por muchas que sean nuestras diferencias, un campo común de acción y de pensamiento. Ese es el propósito de Gómez Morín, encontrar un campo común de acción y de pensamiento, que los mexicanos nos dejáramos de estar peleando.
Y la recompensa menor, sencillamente, no es alcanzar un estado pleno donde ya no nos estemos peleando, sino es el hondo placer de darnos las manos sin reservas. Eso es 1915 de Gómez Morín, un intento para que los mexicanos de ese tiempo nos dejáramos de estar peleando y nos pusiéramos de acuerdo en evitar el dolor evitable, con técnica, ser rigurosos en la técnica, también ser bondadosos en la vida. ¿Hasta aquí alguna duda? No. La que sigue. Y su casi gemelo para el PAN, Efraín González Luna. Luna es el papá, Morfín es el hijo. Este es más complicado porque Efraín González Luna generó varios conceptos. La técnica de salvación. Bueno, contextualicemos un poco. Lo que hace González Luna, es intentar llamar a las conciencias de que actúen en política y de que actúen en política con los mejores ideales y por los intereses colectivos. Eso es González Luna. Y entonces dice, pues la patria, el país, se nos va a ir por la borda, se va a acabar, vamos a gobernar puras ruinas. Entonces, ¿cuál es la técnica de salvación para González Luna? Las patrias se salvan como se salvan a los hombres. Sencillamente, es reconocer que hay valores, que hay ideales muy por encima de las contingencias. Eso es González Luna, que debemos de seguir nuestros principios y nuestros ideales más allá de los episodios o de los momentos o de las circunstancias que nos podrían hacer cambiar de opinión. La subordinación del episodio al destino, sencillamente eso. Es jerarquizar el ideal, que en este caso del PAN es el bien común, por encima de, por ejemplo, ganar la próxima elección. Aunque la próxima elección nos dé el presupuesto para el próximo año, el comité, o nos dé la posibilidad de hacer buen gobierno, para González Luna el fin no es ese, el fin es generar bien común. Si nosotros fijamos principios, esos principios están por encima de las coyunturas. Eso es la técnica de salvación. Decir qué es lo principal y qué es lo secundario. Y González Luna construyó una persona ideal. Es decir, que tenemos que ser, sí, idealistas. Tenemos que ser idealistas, aunque digan, o aunque a veces decirnos idealistas sea algo mal visto. González Luna dice, debemos de tener, sí, los pies en el piso. No debemos de volarnos ni estar en las nubes. La persona tiene ojos y ventanas al conocimiento, y eso nos va a dar un sistema de soluciones que subordina lo secundario a lo fundamental. Repetimos, González Luna quiere hacer llamar en las personas o generar en las conciencias una convicción de poner primero las ideas o los principios y después la acción o los intereses particulares. Así se va a salvar el país, según González Luna, y tenemos que ser idealistas. La que sigue, por favor. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si
ponemos intereses del momento encima de intereses generales o de intereses a largo plazo. Es el concepto de González Luna que se llama neurosis de la escaramuza. Es decir, el interés vital se abandona y se desatiende por atender lo inmediato. Muchos de los que dicen que el PAN ya no tiene doctrina y todo eso, citan esto, porque dicen pues que el PAN a veces está pensando mucho en la próxima elección, como ya les dije, y no en sus fundamentos o en sus fines principales. Pero esto nos sirve ahora para entender lo que veíamos de González Luna. De que por estar pensando, digamos, en la próxima elección, abandonamos del partido. ¿Sí quedó claro lo de neurosis de la escaramuza? Y aquí son dos preguntas que nos dijeron que les tocaron mucho. La mecánica de la opción y la mecánica de la moral. Yo soy una persona, para González Luna, una persona con voluntad. Y cuando tengo voluntad, tomo decisiones, opto, realizo acciones. Y para González Luna, una persona es mecánica de la opción cuando toma decisiones mecánicamente, automáticamente. Es decir, la persona opta o decide dando libertad a sus inclinaciones, sin ver por un bien común, sin ver por la colectividad, solo viendo por sí mismo. Y dice González Luna, no está mal, todos lo hacemos en algún momento. Pero lo que hace González Luna es decir, si queremos entrar en política, debemos de ser mecánicos de la moral. Es decir, ser con principios morales, en automático, tomar decisiones. Cuando decidimos por el camino obligatorio, aunque contradiga inclinaciones o implique sacrificios. Está la persona mecánica de la opción, que de inmediato toma decisiones, toma acciones por sus opciones, por sus intereses, que no está mal, dice González Luna. Y está el político, que debe ser mecánico de la moral, que con sus principios morales sea mecánico con ellos. Porque así seríamos capaces de colocar el bien como objetivo. ¿Sí me van siguiendo este esquema de González Luna? Entonces González Luna dice, seamos mecánicos de la moral. Si tenemos nuestra moral, seamos automáticos con esa moral cuando tomemos decisiones. La que sigue. Y otra pregunta que nos dijeron que tocó. González Luna dice, textual, ¿qué es la doctrina del PAN? Sencillamente dice, representa una respuesta integral para el país, para la patria, para los problemas que presentamos. Eso es la doctrina del PAN para González Luna. Es sencilla, clara como la luz y es una respuesta integral para la patria. Y sencillamente le pone nombre.
Si alguna vez hay que darle nombre a toda la doctrina del PAN, es humanismo político. Hablamos de humanismo político porque González Luna lo conectó con la doctrina del PAN. La que sigue. ¿De González Luna alguna duda? También. No, bueno. La que anterior. Bien, la que sigue, por favor. El hijo, Efraín González Morfín, él fue candidato presidencial en el 1970, y su texto se llama Cambio Democrático de Estructuras. Y él, como su papá, mete muchos y nuevos conceptos. ¿Qué pasaba en 1970? El sistema estaba descompuesto. Había pasado el 68. ¿Y cuál era la propuesta del PAN frente a ese sistema descompuesto? Pues dice evolución y revolución. Es decir, frente a los discursos de izquierda, González Morfín decía: encaucemos positivamente el malestar de la sociedad, los sentimientos de inconformidad, positivamente y pacíficamente. Y decía: no confiemos en el gobierno. ¿Por qué? Porque quienes están en esas estructuras difícilmente se preocuparán por cambiarlas, porque ya están ahí, porque ya están cómodos y no las van a cambiar desde la cúpula. Y dicen: cambiemos revolucionariamente las estructuras, el gobierno, los sistemas, rechazando, a comparación de la izquierda de ese tiempo, la violencia. Porque la violencia genera nuevamente, según González Morfín, estructuras injustas y todo el ajuste o la modificación que sea pacífico. ¿Y qué empezó a hacer el PAN desde ese tiempo? Resistencia civil pacífica. Entonces González Morfín dice: cambiemos las estructuras, revolucionaria y democráticamente. La que sigue, por favor. ¿La anterior? Sí. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, González Morfín fue candidato del PAN, nuevamente lo decimos, en 1970. Y él introduce en Acción Nacional una corriente de pensamiento que se llama el solidarismo. En los 70s había una discusión, naturalmente era la Guerra Fría, entre individualismo. Toda la sociedad, todo está para la persona, para el consumidor, como lo dice el liberalismo. Y por el otro lado, la persona, todas las personas están para la sociedad. En este caso, el comunismo o el socialismo. ¿Y qué dice González Morfín? No, ni individualismo ni colectivismo, solidarismo. Es decir, que cada persona sea solidaria.
que la persona debe de ser solidaria con toda la comunidad, responsablemente, y así debe de convivir. Que la autoridad, las instituciones y la misma sociedad tienen que promover orden, progreso y paz. Que todos tengamos que ser solidarios. ¿Por qué? Porque sencillamente, así como Gómez Morín, pues vamos a dejar de hacer dolor evitable, dolor que se pudo haber evitado, y, dicho coloquialmente, nos vamos a llevar bien, tranquilos. Y decía, solo así el país se va a poder democratizar. Si somos solidarios, nos vamos a poder democratizar. Sí. Y pues eran tiempos, seguramente algunos lo recordarán, u otros lo habrán leído, de Luis Echeverría, y que él pues le gustaba expropiar, más no poder. También nos dijeron que preguntaban esto, la función de la propiedad para Efraín González Morfín. Él reconoce que todos los bienes están para satisfacer a la persona, pero defiende la propiedad privada. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Entonces recapitulemos. Efraín González Morfín introduce el solidarismo en Acción Nacional. Lo introduce como una doctrina, que sencillamente es, frente al individualismo y al colectivismo, es que la persona sea solidaria en sus actos con todas las demás personas. Sencillamente. ¿La que sí? Rodríguez Prats. Rodríguez Prats es un militante panista, enérgicamente muy crítico, y fue durante los 80s y 70s militante del PRI. Él escribió su libro que se llama La congruencia histórica del PAN. Para Rodríguez Prats, la congruencia es una virtud. Es sencillamente que lo que se diga se cumpla. Y ahí veremos la calidad del político, si cumple lo que dice. Y es la principal exigencia de la población ante un político, que lo que diga en campaña lo cumpla. Entonces, por eso para Rodríguez Prats es una virtud en política. Y también, en el caso del PAN, que seamos congruentes con nuestras tesis doctrinales. Es decir, aunque haya muchas tentaciones, y esto lo dice Rodríguez Prats en los 90, antes de que seamos gobierno federal, nos dice que cuidemos la relación partido y gobierno. Que aunque ya estemos en el poder, no dejemos de promover reformas para el beneficio y la libertad del ciudadano, y que en esa vida política el centro sea el mismo ciudadano. ¿Sí? Y aquí hay otra pregunta. La anterior, por favor.
Y lo que Rodríguez Prats explica son 10 retos para el México de hoy, es decir, para el México de hace 20 años, pero que siguen vigentes todavía. Ya podemos pasar a la siguiente. Gracias. Preservar al país, a México. El PAN no busca, como alguna vez se dijo y como se decía mucho en los 90, desarticular todo el Estado, todo el aparato estatal, porque el PAN estaba a favor de quitarle atribuciones al gobierno federal, dársela a los estados, a los municipios, a los organismos autónomos. Y hubo un señalamiento, no es que el PAN quiere desmantelar o destruir el Estado mexicano, no, quería destruir el Estado benefactor. Y el PAN busca preservar ese Estado mexicano. También para los 90, y creo que en muchas partes del país hoy, el PAN debe confirmarse como un partido con vocación de poder. Es decir, a veces estamos muy cómodos en la oposición, porque no gobernamos. Y Rodríguez Prats dice a los panistas de ese tiempo y de ahora que sencillamente tenemos que ser gobierno, tenemos que ser Estado. El artículo 1 de los estatutos nos define como una organización de ciudadanos y que sirve para que esos ciudadanos lleguen al poder y cumplan esos principios. ¿A qué sigue? Que tenemos que enfrentar, lo dice entonces y lo dice ahora, un sistema político en agonía. Es decir, no había democracia, había autoritarismo, las reformas políticas no eran producto de innovar o de mejorar el gobierno, sino eran en respuesta a la desconfianza ciudadana. Lo podríamos ver unos años para acá con la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. No fue para innovar el gobierno, sino fue para que no hubiera tanta desconfianza ciudadana. Para el PAN, vigorizar su vida democrática. El PAN de entonces y el PAN de ahora, o no sé. Rodríguez Prats dice que tenía una auténtica cultura democrática y que las decisiones se acataban con disciplina porque venían precisamente de organismos o de órganos electos. Y eso nos hacía o nos hacía tener unidad. ¿Sí? Otro desafío es que necesitábamos en ese tiempo y ahora la profesionalización de cuadros, es decir, que internamente el PAN tuviera militantes de tiempo completo. Seguramente algunos de ustedes les han dicho que en el PAN antes no había tanta como decir, burocracia interna. Pero es precisamente a partir de los 90 que se toma esa conciencia de militantes de tiempo completo en las tareas de capacitación, de comunicación, de operación electoral, de estudios, de promoción juvenil y femenil. Y también que debiéramos abrir la militancia. Ya lo vivimos de unos meses para acá, pero lo sufrimos durante 5 años, que el PAN debe de abrirse a toda la ciudadanía, y la lucha del PAN siempre fue contra grupos excluyentes, élites o muy compactos. La que sigue, por favor. La que sigue. Ya casi acabamos.
Sencillamente, la imagen de Rodríguez Prats es hacer un partido como nos gustaría hoy en día que lo fuera, frente a un gobierno que se está cayendo, como era el PRI de los 90, o en ascenso como es Morena hoy, pues un partido que fuera eficiente, que fuera abierto, que escuchara, como nos dice en el punto 7, voces críticas, que postulara candidatos idóneos, y esto significaba lograr un equilibrio entre el candidato o candidata que dice es que yo ya gané, pero puede que no sea el mejor o la mejor preparada, y la postulación de los más idóneos. En el 9 nos dice que hagamos campañas diferentes. ¿Y qué es hacer diferentes para ese tiempo y para hoy? Lo menos que la población puede esperar es el acercamiento con la ciudadanía. Es decir, que los partidos sin intermediarios, sin liderazgos de zona o vecinales o gremiales o de sectores, los partidos le hablaran directamente a la población. La que sigue. Ganar el debate sobre el proyecto nacional. Creo que lo perdimos hace un año, pero nos dice, el PAN debe fijar, con base en la doctrina, posiciones para dar a la política un sentido racional. Y esta frase que dice, nada es más grave para una nación que en momentos de crisis se den debates equivocados. Está muy bonita. Y el último desafío que plantea Rodríguez Prats es hacer compatible la libertad individual con la disciplina partidista. Es decir, que nosotros los militantes nos sintamos libres y que el partido no nos haga sentir que nos está quitando la libertad. Al contrario, coincidir con el partido. Bueno, no. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario? La que sigue. Y el último, como nos decía González Luna en su, ¿cómo se llamaba? Técnica de salvación y neurosis de la escaramuza, que no nos guiemos por lo electoral, por el episodio, por la anécdota, sino que tengamos bien fijos nuestra misión, nuestros objetivos. Oigan, avisarles que les vamos a hacer llegar antes de las 5 de la tarde, ya van a tener ustedes en su WhatsApp todas las presentaciones, no se preocupen para que no anden preocupados tomando todo, todo el material es para ustedes y para que se vean. Bueno, sí, muchas gracias, secretario. Bueno, la que sigue. Castillo Peraza, ya vamos a acabar. Castillo Peraza, seguramente algunos de ustedes lo pudieron conocer. ¿Qué es la doctrina? Para González Luna la doctrina era una respuesta a los problemas del país.
Para Castillo Peraza, como era filósofo y no abogado, pues lo explicó mejor. Bueno, no quiere, bueno, o sea, lo explicó más a fondo. La doctrina como un sistema de proposiciones, y como es doctrina y no es filosofía y no es el ABC, no es eso, la doctrina es o tiene un propósito que es el ser enseñado. De hecho, se está reconociendo Bueno, yo decía González Luna, no, espera. Como él dice sencillamente, ¿qué es la doctrina del PAN? González Luna dice, es una respuesta a los problemas que tiene el país. Es una respuesta. Y Castillo Peraza dice, es un sistema de proposiciones con el propósito de que sea enseñado. ¿Y qué son los principios de doctrina? Pues son afirmaciones origen, a partir de las cuales se pueden hacer otras. ¿Y cuáles son esas otras? Las ideológicas, que son las respuestas a un problema práctico. ¿Y cuáles son los principios del PAN? Los que están marcados en el artículo primero de los estatutos: dignidad, bien común, interés nacional y democracia. Esa también es pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuáles son los principios del PAN para Carlos Castillo Peraza? Y evidentemente entre los incisos viene bien común, solidaridad, eminente dignidad de la persona humana y subsidiariedad. Todo el mundo se va por ella. No, para Carlos Castillo es dignidad, bien común, interés nacional y democracia. Ahí Gracias. podríamos encontrar la respuesta. La que sigue. Ya, nos faltan cinco diapositivas. Somos un partido de abolengo, lo dice Castillo Peraza, porque tenemos abuelos, padres, tiene y somos hijos. El PAN para el siglo XX, sus desafíos son una ética de la responsabilidad política. Era y es un tiempo en el que se empezaban a asumir cargos de gobierno, entonces el tema ya no era cómo difundir la doctrina, sino cómo cumplirla, con ética de la responsabilidad política. Y la famosísima frase de él mismo que dice: no es tiempo de inventar futuros para salvar el presente, sino es tiempo de preservar el futuro con la acción responsable de hoy. Y otra pregunta para Castillo Peraza: ¿qué es el aborto como un problema? Para Castillo Peraza, el aborto es un problema político, y aunque podamos tener distintas impresiones, para Castillo Peraza atañe no a la persona, sino a la sociedad y su futuro, que supera moralmente a lo individual, y que cuando se quiere enfocar solo a la persona es una dictadura. Así lo dice Castillo Peraza. Es un problema no de los particulares, sino que va más allá. Es un problema de la sociedad, del futuro, y que si se quiere hacer solo un problema de la persona, es una dictadura. Eso es para Castillo Peraza. La que sigue. Y ya para terminar, las generaciones del PAN. Del libro Acción Nacional, Ayer y Hoy, de Luis Felipe Bravo-Mena, expresidente del PAN, del 99 al 2005. Los núcleos
de Fox y de Calderón. Esa también venía. Pone más de Fox que de Calderón. Que hubo una política social con sentido humanista, un modelo de innovación gubernamental, una evolución de la transparencia con la creación del IFAI, una inversión sin precedentes en infraestructura, renovación de la política de vivienda con el Infonavit y el seguro popular, que lo siguió Felipe Calderón. Buenas tardes, buenos días. Faltó una muy importante que es el pago de la deuda. Pago de la deuda. El pago de la deuda, sí, y una economía estable y próspera en ese tiempo. O sea, sí, que estas son sobre lo que preguntan en el examen, aunque falten. Y de esta pregunta de Vicente Fox son como 3 preguntas iguales, eso para que lo sepan bien, y muchas respuestas. Entonces, para que aprendan literalmente de memoria cuáles son los logros de Fox según Felipe Bravo Mena. Pues entonces aquí podemos ver que Fox es como un cambio estructural de política y con Calderón más se basa en la economía, ¿no? Para que también se ponga como chip. Sí, venía justamente las dos. Sí, yo por ejemplo, siguiendo la guía y siguiendo lo que dice Luis Felipe Bravo Mena, yo había puesto en Calderón el seguro popular y Luis Felipe lo pone en Fox. Entonces no he pedido mi aclaración, pero como viene en el texto de Bravo Mena, pues yo lo tendría mal el haber puesto como seguro popular como logro de Calderón, aunque bien a bien lo inició Vicente Fox. Y de Bravo Mena reconoce en Calderón el éxito frente a la crisis internacional económica y una economía en recuperación y estable. La que sigue, por favor. El Pacto por México. El Pacto de México como los objetivos iniciales, no sus resultados. ¿Qué se propuso el Pacto de México y por qué el PAN se la jugó? Seguridad social universal, no se llegó. Educación de calidad, reforma educativa. Telecomunicaciones accesibles, reforma en telecomunicaciones. Reforma energética, Pemex. Reforma hacendaria, que el PAN votó en contra. Reforma a cuerpos policíacos. Sistema anticorrupción, reforma política, que el PAN llevó la mano. Reforma del DF para Ciudad de México. Y una revisión global de fueros. La que sigue. En su momento, el Pacto por México se propuso quitar el fuero y dejarlo en quienes sí lo necesitaran, como en el caso del poder legislativo. Era quitarlo a los poderes ejecutivos federal y estatal. Pero al final ya no se llegó a ese punto. Y por último, los desafíos inmediatos para Bravo Mena. Dentro del PAN, restaurar la institucionalidad, es decir, el peso de la institución por encima del grupismo. Política ciudadana, regresar a los ciudadanos para recuperar confianza y liderazgo con valores. Recuperar en el PAN el liderazgo sustentado en valores. Como vemos, Bravo Mena es muy nostálgico, es restaurar, regresar, recuperar. Pero eso para él son los desafíos del PAN. La que sigue. Y con eso terminaríamos muy brevemente. Con eso terminaríamos muy brevemente esta parte del pensamiento de
Gómez Morín, González Luna, su hijo González Morfín, Castillo Peraza, Rodríguez Prats y Bravo Mena.